muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Enfrentado. Agradecido de ustedes. Señores, como le dijimos, lo prometido es deuda. Está con nosotros hoy el obispo nacional, que es el término correcto, obispo nacional, de la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana. Y decimos la República Dominicana porque la Iglesia de Dios de la Profecía, según fuente, está en más de 124 países. El obispo aclarará si es así. Está en más de 124 países, pero él es el representante nacional de este concilio en la República Dominicana, y ahora mismo la Iglesia de Dios de la Profecía oscila por alrededor de 900 pastores. Todavía no han llegado a los 900, están en el 800 y pico, y con las nuevas iglesias que están organizando, porque tengo entendido que la iglesia tenía una meta de llegar en el 2026 a 1000 iglesias, pero todavía no la han completado. Así que, obispo Flavio Rosario, buenas noches, salude a la audiencia. Muchas gracias, Moisés, nuevamente, y muchachos todos, por darme esta gran oportunidad. Son pocas las personas de la edad de 70 y tantos años como yo tengo, que se le dan oportunidades como esta. Esto no va a ser por mucho tiempo, porque ya la vida, ustedes saben que pasa, es pasajera. Pero estoy contento y me siento optimista esta noche, me siento con un ánimo tremendo. Mi cabeza está caliente para responder preguntas y cómo no, ser de bendición. Quiero decirte, Moisés, que en lo que ha dicho de la iglesia, la iglesia está alrededor de 135 países en el mundo. Ok, sí. Unas cuantas más. Y tenemos, como tú dijiste, un poco más de 800, y pensamos para el mes de abril llegar a las 1000 congregaciones a nivel nacional. Son muchas. Flavio, ahora que estamos en el contexto de iglesia, ¿cómo se ordena un pastor? Muy buena pregunta. Un pastor lo ordenan cuando él ha dado las calificaciones, los niveles, y las personas que están sobre él, o sea, la sombrilla en la que él está debajo, tiene una visión clara, porque a veces no hay una visión clara, y la la lechosa está madura, el mango también está maduro y no hay quien lo corte. Todo eso pasa. Eso es relativo con lo que pasa en las iglesias, con el liderazgo, con los pastores. Pero si hay si el personaje ha cumplido, tiene los valores, y las personas que están sobre él tienen la visión, ojo, dos cosas, tienen que tener los valores, y la persona que está sobre él tener la visión. Entonces, apareciendo una nueva iglesia, la Iglesia de Dios de la Profecía está nombrando muchos pastores ahorita. Okay. ¿Por qué? Porque estamos organizando muchas iglesias. ¿Y qué diferencia existe entre un pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía colocado en una iglesia a un pastor independiente que él decidió colocar una iglesia? Hay una gran diferencia. Creo que ustedes quieren hablar de eso esta noche. Hay una gran diferencia como del cielo a la tierra. Por eso no vamos a decirle aquí a la gente esta noche qué pastor él debe buscar. No, eso es que él le pida eso a Dios y que Dios les ayude. Pero es una diferencia abismal del cielo a la tierra. Yo jamás me iría con un pastor independiente. Yo voy con un pastor de un concilio. Dijiste de la Iglesia de Dios de la Profecía. No, de cualquier concilio. Pero que como es el concilio suyo, por eso le pregunto directamente. Cierto, yo me voy con un concilio. Porque los pastores que están bajo el concilio tienen
tienen que hacer rendición de cuenta, Daniel. Tienen que hacer rendición de cuenta. Tienen personas por encima de ellos que lo mentorean. No se trata de que tienen capataces. No se trata de eso. Se trata de que tienen personas que lo van a mentorear. Que cuando ellos tienen una problemática que por carecer de la edad, del tiempo, llaman a su obispo, que en la mayoría de los casos somos personas con cierta madurez. Entonces llaman al obispo. Aquí tenemos a David Silverio. Recientemente él había plantado creo que dos iglesias, pero él no se quedó con ninguna. Pero ahora en una convención de área en Santo Domingo lo nombramos oficialmente en una congregación. Entonces, él tiene protección, porque él tiene no solamente un concilio que está en los Estados Unidos, a quien yo tengo que rendir cuenta por él, sí, sino que él tiene que rendir cuenta al país. Y cuando un líder de lo de él me llame de que hay un comportamiento incorrecto en él, entonces yo estaré ahí. Como te dije, no como capataz, pero como un amigo que ama el reino y ama esa congregación. O sea que los pastores son pastoreados. Los pastores somos pastoreados. Yo tengo 2 pastores sobre mí. Tengo el pastor del área, de nuestra área que se llama México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana. Se llama Benjamín Feliz. Moisés lo conoce. Y tengo el supervisor general que está sobre ese señor en una pluralidad en los Estados Unidos. Él es latino y tenemos latinos, tenemos de diferentes áreas en el mundo. Bueno, a razón de su respuesta, usted dice que jamás de los jamás se iría con un pastor que no esté en un concilio. Pero nos ubicamos fuera de aquí de República Dominicana, específicamente en Suiza, donde concilio creo que solamente hay 2 que funcionan, hablando de Iglesia Latina o de habla hispana, Movimiento Misionero Mundial y Dios es Amor, brasilero, solamente esos 2. Ahora, hay muchísimas otras iglesias que no tienen concilio. La necesidad que hay en el pueblo lleva a eso. O sea, un hombre, una mujer que tiene un llamado, ¿por qué no puede pastorear si no tiene concilio? No tiene concilio. Lógicamente, si se tiene una persona por encima, como dice usted, un superior, que le pastorea, que le mentorea, pero creo que es muy radical usted decir que jamás de los jamás me iría, porque no está escrito en la Biblia que tengo que irme a un concilio. No sé si me doy a entender. Claro, y te doy tu razón. En el contexto en el que tú estás ministrando, debemos recordar, y si tiramos la mente hacia atrás, vamos a recordar que en Suiza, que es prácticamente de donde Suiza era uno de los países de Europa más poderosos en el Evangelio. Sin embargo, hoy, si está creciendo mínimamente, es con el mundo latino. Los suramericanos y centroamericanos y del caribeño que van a Suiza. Tú sabes que con los suizos, propiamente hablando, la iglesia está estancada. Es más, está desapareciendo. Así que te doy tus razones en ese sentido. Pero yo hablé en el contexto dominicano. Hablé en el contexto de Centroamérica, donde una gran mayoría, pero una gran mayoría de los pastores, y hablo con mucho respeto de ellos, de los pastores que son independientes, nacen en una iglesia, en un concilio que se formó un revolú, ya sea porque el pastor principal le dio la razón con un problema,
un pecado, una problemática financiera, y este muchacho que no cree en eso, digo, no, yo mejor me voy y levanto mi iglesia. Así que no se trata de que todos los pastores independientes tengan pocos valores o tengan problemas económicos o tengan problemas de pecado. Es que no tienen mentoreo. Y al no tener mentoreo y un Satanás que lo persigue con facilidad, en otras palabras, eres proclive a caer en la problemática que un pastor que pertenece a un concilio, que tiene que hacer rendición de cuentas, que el obispo lo llama y le dice, ven acá, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la congregación? No es tan fácil de caer. La problemática para ese pastor es mucho más. Y si tú eres independiente, no fue contigo el asunto. Concluyendo para que el Martín le pregunte. O más bien conozco lo que está pasando en toda Europa. Bueno, en toda Europa. Okay. Pastor, tengo en mi poder un escrito que escribiera Flavio Rosario antes de ser supervisor de la Iglesia de la Profecía, llamado La pluralidad del liderazgo. ¿Todavía tiene el pastor Flavio Rosario esas ideas? Sí. ¿Dónde conseguiste? Ese es el único libro que yo he escrito y creo que tiene como unas 15 o 20 páginas. Pequeño ejemplar. Sí. Voy a escribir un libro posiblemente pronto. Estoy acabando una tesis, o ya estoy haciendo una tesis para mi doctorado, y es posible que pronto voy a hacer un libro y voy a comenzar con mi tesis, porque es importantísima de lo que ha pasado en la República Dominicana. Yo soy egresado, Flavio, del seminario de la Iglesia de la Profecía, y en una de las clases que impartía, no recuerdo si era Antonio Drullar o uno de los maestros, él hizo una pregunta y el premio de esa pregunta era ese ejemplar. Sí. Yo me lo gané. ¿Y te lo ganaste? Sí. ¿Y lo tienes? Sí, lo tengo. Yo no, hace tiempo que no veo eso, pero esas son mis ideas. Sí. La pluralidad de liderazgo, y podríamos ahí hablar hasta amanecer precisamente sobre la inquietud de... Sí, por eso le hago la ¿cómo se llama? De Alejandro. Alejandro, es que no aprendo mucho tu nombre, porque suizo. Él le dice el suizo, y yo no quiero decirte el suizo. Alejandro. Podríamos hablar de eso. La pluralidad de liderazgo controla, porque acuérdate, no se trabaja solo. Exacto. La pluralidad de liderazgo no permite que nadie trabaje solo en el reino de Dios. Y de hecho, Dios comenzó con una pluralidad allá en la creación, cuando dijo, hagamos al hombre a vuestra imagen y vuestra semejanza. Sí. Jesús, y podía hablarte mucho de eso, Jesús dice en San Juan capítulo 17, que seáis uno como nosotros, como tú y yo, Padre, somos uno. Eso es pluralidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, pastor, volvamos a la entrevista. Muy buena. Usted me consta que ha trabajado bien ese libro de pluralidad de liderazgo. Sin embargo, quiero hacer una pregunta antes de entrar al tema de Israel. Días atrás, un pastor, lamentablemente, fue descubierto en una orgía que se había programado ahí en la zona colonial. Y días después vimos a un
vimos que el pastor principal de esa iglesia fue y anunció que le estaban poniendo en observación para luego restaurarlo y integrarlo en la iglesia. Según el anuncio que dio el principal. Un caso similar a ese, donde un pastor del Concilio de la Profecía, usted lo encuentra en una orgía homosexual, ¿ustedes lo restaurarían para luego volver a integrar al ministerio pastoral? ¿Cómo manejaría usted como supervisor nacional, obispo nacional de la Iglesia de la Profecía, una situación como esta? Tremendo, tremendo. Sí, primeramente hay que saber que hombres somos, no dioses. Y que como hombre, independientemente del cargo y la edad, va a lidiar con tentaciones. Recuérdate que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te pidió que le permitiéramos zarandearte como a trigo. Pero nosotros hemos orado. No le dijo no, le dijimos que no. Jesús no le dijo, le dijimos a Satanás que no. Él le dijo, nosotros hemos orado para que tu fe no falle. Entonces, hombres somos, no dioses. Y qué bueno cuando tú estás pastoreando bajo la cobertura de un pastor con experiencia. Todo eso te puede ayudar. Pero caemos en tentaciones. Los que caen en tentaciones son mucho menos que los que no aguantamos las tentaciones. Oramos y ella pasa. Yo he sido tentado muchas veces con todo tipo de tentación, que no tengo tiempo para mencionártelo ahora, porque nadie le tira piedra a una mata de mango que no tenga. Es decir, que mientras más fruto tiene el hombre, más fuertes son las tentaciones. Entonces, yendo al caso de un pastor, sé que fuiste un ejemplo, me asustaste, pero fue un ejemplo lo que tú pusiste, de un pastor que fuera de nuestro concilio y lo encontramos en una orgía. No, esto pasó. Pero no era de la profecía. Pero no era de la profecía. Bueno, pues yo Entonces sé. digo, ¿cómo la profecía lo manejaría? Ya te entendí, Moisés. Ok. Solo que yo quiero alejarme un poquito de él. Quiero alejar mi concilio de ahí. Por eso es que dijo que se asustó. Me asusté porque yo pensé, pues, Moisés, ¿tú sabías eso? No. Sí, tratamos de restaurarlo. Pero en mi caso, nunca más él pastorearía. Le restaurarían la vida espiritual. Restauraríamos su vida espiritual, pero él está descalificado porque acuérdate esto, Dios te perdona y hasta una gran cantidad de hombres te perdonan, pero algunos no te perdonan nunca y todos nos olvidan. Todos no olvidan, perdón, todos los hombres no olvidan porque la cicatriz queda. Así que voy a decirte eso de nuevo. Dios perdona. Pero muy pocos hombres lo hacen. Digamos que muchos hombres lo hacen. Pero ninguno olvida. Y nosotros podíamos mencionar personas que a mí me dolió. Ministerio terrible, que le hubieran hecho daño al enemigo, al reino de la tiniebla, pero de una manera terrible cuando yo pienso en ellos. No voy a mencionar personas. Pero eso es, pastor, en el caso de tema homosexual, pero si fuera una recaída con una mujer,
hay más posibilidad de una restauración. Tenemos tres tablas. Número uno, si el pastor peca con una mujer y él viene corriendo, llorando que se ha dado el caso, que él lo revela, este hombre puede ser restaurado con facilidad y pronto él puede volver al pastorado. La segunda tabla es que a este hombre se lo descubrieron. La muchacha habló, la mujer habló, la iglesia habló, los líderes hablaron, lo llamamos, le preguntamos y él dijo, sí, pastor, sí, obispo, fue cierto eso. Yo pequé, llora, se arrepiente. No va a pastorear de una vez, pero vamos a tratar de ayudarlo y él podrá volver a pastorear en su momento. Conmigo le ha pasado. Conmigo ha pasado eso. Bueno, yo tengo 30 y pico de años como pastor de pastores. O sea, que usted ha restaurado, no que usted ha estado, usted dice conmigo ha pasado eso. Para serte sincero, restaurar a los niveles que tuvo quizá antes y que están otros. No, pastor, quiero aclarar, porque usted dice conmigo ha pasado eso, entonces estamos hablando para un público. Pueden hacer entender que cuando usted dice conmigo ha pasado eso, es que a usted lo han restaurado y okay, usted sí, ha pecado. Entonces, gracias. Pero por eso dije que soy un pastor de pastores hace más de 35 años aproximadamente. No, conmigo no ha pasado eso, gracias a Dios. Sino que usted ha restaurado o ha sanado, ha ayudado. Hemos restaurado pastores que sigan siendo cristianos, que sigan, algunos hasta los hemos puesto a pastorear, pero como restaurado a los niveles que tuvieron quizás antes, todavía yo no he podido. Yo quiero poder eso. Y el tercer punto. Recuérdense, allá va. Recuérdense que el apóstol Pablo dijo: el que quiere estar firme, mire que no caiga. El tercer punto es este. Lo voy a decir rápido el primero porque es muy importante. Para entrar en contexto. El pastor pecó, trajo su pecado, lloró, se arrepintió. Él puede ser restaurado con facilidad y vuelve a pastorear pronto. El segundo, alguien trajo el pecado a la mesa, la muchacha, la mujer, los líderes de la iglesia, etcétera, o un amigo, algo, y lo llamamos y él dijo, lo confrontamos y él dijo que sí, él puede ser restaurado, no con tanta facilidad como el primero, pero puede ser restaurado y con facilidad podrá volver a pastorear. Yo tengo tengo aproximadamente unos 4 años para que ese hombre vuelva a pastorear conmigo. Okay. El primero puede pastorear en 2 años. Este tendrá que estar mínimo 4 años conmigo. Y la tercera es que el hombre pecó, se lo descubrieron, tenemos la realidad en mano, para no usar el término incorrecto, y él lo negó. Sí. Conmigo está descalificado para volver a pastorear, para siempre. Pero claro, yo tengo que asegurarme de que fue verdad. No, eso no es un argumento. Él lo está negando, pero ya yo me di cuenta que sí, fue verdad. Vinieron testigos, mujeres que lo dijeron, personas que no creen, que ya estamos conscientes que fue verdad. Él no va a pastorear más. Ahí es donde tenemos los problemas que él estaba mencionando fuera de cámara. Sí. Porque el gran porcentaje de esos pastores que cometen esos errores que estamos viendo hoy, si estaban en un concilio, fue que le dieron con facilidad la oportunidad y volvió. Y si, hermano, eso es terrible. Cuando el pecado entra, hay que saber cómo sacar
el pecado. La mayoría son independientes. No quería decir eso, pero quiero ser tolerante. Aún de concilio, la misericordia de nosotros, que a veces viene siendo un poco más que la de Dios, o queremos que sea más que la de Dios, perdóneme el Señor, y lo ponemos a trabajar de nuevo, o en el peor de los casos, no quizá en el peor, pero un caso muy común, que él pecó aquí y no está bien claro, y vamos a trasladarlo para Bávaro, para Puerto Plata o para otro lugar. Ese chico se va con ese mal y pronto va a reventar por allí. Y van a decir, un pastor, pero él no es pastor. Él está frente a una congregación, pero él no es pastor. Porque un pastor tiene los valores, tiene la pasión, tiene el respeto, tiene el amor por el reino, por Dios. Sí, Moisés, antes de entrar al tema de Israel, hay un tema que resultó ser público, que me gustaría escuchar su opinión. Aquí se hizo hace unos días algo que se llamó la Casa de Alofoque. No sé si usted lo escuchó mencionar, donde Alofoque o Santiago Matías hizo un reality y lo transmitió por las redes sociales con todas las perversidades que usted se pueda mencionar, típico de él. Pero él invitó muchísimos artistas para darle peso a lo que estaba haciendo y buscar mayor audiencia. Y dentro de esos grupos que él llevó un grupo cristiano llamado Bará. Y ese grupo cristiano llamado Bará le profetizó a él y le profetizó a todos los que estaban ahí, diciéndole al propio Santiago, a Alofoque, que Dios era que había colocado esas ideas en él y que Dios los estaba bendiciendo y le dijo un sinnúmero de profecías alegres y halagüeñas a él, y ellos lloraron juntos y ahí él cantó junto con ellos, adoró junto con ellos. Y a mí me gustaría saber cuál sería la posición suya en torno a este tipo de cosas que hacen los cantantes, que no le importa si la persona es inconversa o no, para decirle, Dios te dijo, y eso que Dios le dijo no es necesariamente ni siquiera que se convierta, sino aprobando, en este caso, la depravación de esta gente. Sí, Daniel, aquí hay mucho de eso. En la República Dominicana casi todo el mundo puede decir yo soy evangélico. Aquí hay una onda de que un artista canta un disco evangélico y ya es evangélico por eso. Así que no solamente pasó eso con Alofoque, que yo no me di cuenta. A Alofoque no lo conozco bien, porque yo ando por otro lado. A Bará sí lo conozco bien. Creo que hemos tenido conciertos con él, con ellos. La Biblia dice, un principio bíblico bien claro, que una fuente no puede dar agua fría y agua caliente a la vez. También el propio Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Así que esa alianza de evangélico con el mundo, porque ese es el mundo. ¿A qué le llama la Biblia mundo? La Biblia le llama mundo a ese tipo de cosas que tiene ese grado de depravación anti Dios, que Dios no comparte con eso. Entonces, eso es el mundo. Ese es el mundo. Cada que un artista va a cantar y le va a cantar va a hacer un concierto y va a cantar 5 canciones del mundo y va a cantar 3 canciones evangélicas y ya por eso eres evangélico. Es que la cosa no es así, señores. No, porque él tiene que cantarle a ellos porque esa gente no va a escuchar el evangelio de otra persona, sino de gente como él. Es que Dios no, el evangelio no es eso. El evangelio es el evangelio y ya, es radical. El que quiera, el rico, Donald Trump,
Luis Abinader, que quiere escuchar el evangelio, tiene que venir con los evangélicos. No puede coger para una fiesta a tomar alcohol porque allá él va a escuchar el evangelio. Eso no es así, señores, por favor. Eso no es así. Eso no es así. Si Luis Abinader lo escojo a él como la máxima persona en el país en términos Político. de autoridad, si él quiere convertirse, él y su mujer, que vaya a una iglesia evangélica donde se predique el evangelio. No que cojo para un concierto de Bará, o no, de Bará. Otro concierto de gente impía, totalmente impía, que no viven la vida de Dios, pero que le van a cantar canciones evangélicas y allí ellos van a adorar a Dios. Es que no es así, es todo lo contrario. A eso Dios le llama tibieza. Pastor, habla mucho de Israel. ¿Es el Israel de hoy, es el Israel de ayer? Israel es solo uno, ha sido solo uno. Israel comenzó con Jacob, no puedo decir con Abraham. Abraham, Dios le prometió esa nación y esa tierra. La tierra que hoy se llama Palestina es la tierra que Abraham, en el capítulo 11, si mal no recuerdo, de Génesis, le dijo a Abraham: te voy a tu descendencia, le daré esta tierra. Él le dijo a Abraham, primero, en Ur de los Caldeos: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham vino de Ur, se quedó en Parán junto a su padre, y en Parán, Abraham, allí se le apareció Jehová, y Abraham siguió el camino, y luego se le apareció en su hacienda. Recuérdate que la mujer de Abraham era estéril, Sarai, como se llamaba, y Dios le prometió un hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, y le dijo: en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, y a tu descendencia le daré esta tierra. Tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Cuando Jacob fue a Parán, a casa de Labán, encontró su esposa, vino de regreso. Cuando huía de su hermano Esaú, vino de regreso y Dios se le apareció. Y Abraham luchó con él, con el ángel de Jehová. Y la bendición fue: tu nombre será cambiado, será llamado Israel. Y a partir de allí, Abraham entró, 70 en número, a Egipto. Dios lo hizo una nación de alrededor de 3 millones de personas, 600,000 mujeres, 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo sacó de allí y le entregó. Moisés lo llevó hasta el Jordán, y Josué le repartió la tierra. Una tierra que estaba ocupada por cananeos, jebuseos, fereceos, filisteos y todos los heteos. Todo lo feo. Y Dios le entregó esa tierra a Josué. 31 reyes venció Josué. Y hay gente que está diciendo: pero ¿dónde está Dios con los niños palestinos? Porque si Dios, usted puede creer que Dios es lo que le dé la gana, lo que usted quiera. Dios es Dios. Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño de la gente. Dios es el dueño de los burros, de la vaca, de los chivos. Él dijo: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Así que usted crea lo que usted quiera creer que es Dios. Pero aquellos niños que estaban en esas ciudades que Josué venció sus reyes y echó fuera, decapitó, porque esto es así, esto es real. Usted quiera, pero Dios, diga lo que usted quiera de Dios, pero entiéndalo. A Josué se le entregaron todo el territorio de la tierra de Canaán que estaba habitada.
Y para ellos sobrevivir, tuvieron que pelear. Hasta el día de hoy los judíos han peleado. Pero te voy a traer un poco más para acá. Hay muchas profecías. Está la profecía de Ezequiel 37 de los huesos secos, que no es otra cosa que los hijos de Israel que estaban esparcidos por todas las naciones. Hasta en República Dominicana habían. Estaban en Europa, estaban en África, estaban en Europa Oriental, Rusia específicamente. Cuando los judíos estaban en Rusia tenían que pagar alrededor de $6,000 para poder enviar un hijo a estudiar a Jerusalén. Eran esclavos. Pero había profecía. Ezequiel 37, el versículo 11, dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y se perdió nuestra esperanza. Dile que yo lo traeré a su tierra. Yo no sé cómo que estos cristianos están leyendo la Biblia. Yo no sé cómo es que están. No. Yo entiendo, no están leyendo ninguna Biblia, simplemente una corriente del globalismo se lo está comiendo. Pero Flavio, hay un grupo dentro de los mismos cristianos, por lo menos yo conozco dos corrientes. Hay un grupo que sostiene lo que usted está diciendo sobre Israel, afirmando que Israel es el mismo y que es el pueblo de Dios. Pero dentro hay otro grupo que dice que cuando la Biblia habla de Israel, es el Israel que no es Israel, sino el Israel espiritual. Y que ese Israel de hoy no es el Israel bíblico, que creo que a lo que Moisés hace referencia desde el principio. Entonces, a mí me gustaría saber por qué sostiene ese otro grupo que cuando la Biblia habla del Israel, incluso en el Nuevo Testamento, no se está refiriendo al pueblo de Israel, sino a la iglesia. ¿Qué relación hay entre ellos? Te puedo contestar eso con facilidad. Dele. El apóstol Pablo, Sí. que fue quien más habló de Israel cuando dijo: mi anhelo y mi oración es por mi casa, por los judíos. Ellos temen a Dios, ellos aman a Dios, pero no lo hacen según ciencia. Y dice que ellos fueron sujetados en parte a oscuridad. ¿Por qué? Para salvar Dios a los gentiles. Porque eso es lo que no entienden muchos cristianos. Si Israel está donde está hoy, fue porque Dios, claro, por su pecado, por supuesto, pecado de idolatría, lo permitió para salvar a los gentiles. Y es de ahí donde Pablo dice: no se jaten gentiles, iglesia gentil, no te jates, porque si Dios desgajó, si Dios quitó las ramas del olivo natural, nota que nunca quitó el olivo natural. El tronco está ahí. Israel nunca ha sido espiritual. El que es espiritual son los israelitas que se convierten al cristianismo. Sí, pero, juntamente con la iglesia. Pero el mismo Pablo que dice, y cita también, que no todo el que desciende de Israel es israelita. Ah, claro que ni por no. ser llamado descendiente de Abraham es hijo de la promesa. Claro, y Juan el Bautista le dijo: generación de víbora, ¿quién le ha enseñado a oír de la ira que viene? Sí. Yo le quiero decir a ustedes que Dios puede hacerle hijos a Abraham aún de la piedra. Entonces, con ese texto de que Pablo dijo que cuando uno se convierte al cristianismo, o sea que en el cristianismo ya no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre. Eso significa que tú no sigues, que porque tú te hayas convertido al cristianismo no sigues siendo un hombre. 100%. Eso significa que ella, Irma, porque se convirtió al cristianismo, no sigue siendo una mujer. Ella seguirá siendo una mujer. No sabemos. Ella seguirá siendo una mujer por toda la vida. Claro. Porque desde el vientre de su madre, Y su Moisés cadena de Fernández ADN dice que ella es una mujer. Ahora, lo que Pablo está diciendo es: en el cristianismo, en el evangelio, en la gracia,
Pero Israel nunca ha sido espiritual. No, Israel es una nación, como lo es China, como lo es Inglaterra, como lo es Hungría, como lo es Checoslovaquia, como lo es Johannesburgo, Sudáfrica. Entonces, no, Israel es una nación, solo que lo que se convierte al cristianismo ya son el Israel espiritual, juntamente con la iglesia. Israel no tiene promesa de salvación para los judíos hoy en Cristo Jesús, pero como nación tienen promesa y te lo puedo comprobar. Escucha lo que dijo Jesús. Lucas escribe que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise ponerte como una gallina pone a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Pero oye lo que va a pasar, aquí parafraseo. Oye lo que va a pasar, Jerusalén. Te aseguro que desde hoy tú no me verás más hasta que tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. No se meta con Israel, Daniel, nunca. Israel y Dios son amigos y ellos se entienden. Hay promesa que Israel dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero vámonos a Zacarías. Zacarías dice: yo pondré espíritu de adoración, espíritu de oración y de adoración, y llorarán por mí como se llora por hijo unigénito. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ellos se humillarán. Al final, cuando Cristo venga, según Apocalipsis 19, con su manto ensangrentado y su nombre escrito de Rey de Reyes, Señor de Señores, que peleará por Israel con algo mayor que lo que le está pasando hoy. Ayer creo que Francia habló abiertamente de la liberación, del Estado palestino. Reconocimiento. El reconocimiento del Estado palestino. Y Francia creo que se unió también. No sé si Suiza se unió. Y Europa se está uniendo. Olvídese, se puede unir el mundo entero. Y si no es para el cumplimiento de Apocalipsis 19, no va a pasar nada. Ahora, si ya es para el cumplimiento de Apocalipsis 19, solo que yo creo, yo soy de lo que creo, que primero Jesús viene por el rapto, se lleva a su iglesia y luego de 7 años Él regresará. Pero si esto va a acontecer hoy, entonces la unión de las naciones está en cumplimiento. Pero si no es para el cumplimiento de Apocalipsis 19, cosa que lo dudo, porque hay muchas profecías que tienen que cumplirse antes de eso y no se han cumplido, pueden unirse el mundo entero. Israel estará ahí, porque Amós capítulo 9 dice: yo lo traeré a su tierra. ¿De dónde lo va a traer? Porque había dicho lo voy a esparcir. Recuerde que el propio Jesús allí dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Queremos, pastor, con el permiso suyo, queremos agradecer la sintonía en las redes de Raquel Kim Vega, Humberto Ramos, Apolinar Rodríguez, Regil Joel Ruiz, que pregunta, él pregunta porque tiene sin interrogación, pero parece una confirmación. Él dice: pero es correcto que después que un concilio lo formó, se vaya del concilio a formar su propia iglesia independiente. También queremos agradecer a Francisco Alberto de Oca, quien dice: amén, amén, la amistad con el mundo es enemistad con Dios.
A Agustina Calderón, que dice que Dios le bendiga mucho. Agustín Navera Rosario, que dice gloria a Dios. Queremos también agradecer a cada uno de esas personas que están ahí conectados en las redes de YouTube, a los que están en la plataforma del Nuevo Diario. Ahí tenemos unas 19,000 y pico de personas que nos están mirando. Y a los que se siguen conectando, a William Dismay, a Teófilo Calderón, a Eduard Martínez Mateo, y toda esa gente que se siguen conectando ahí, Roberto Almeida, bueno, señores, seguimos, ahorita volvemos y seguimos saludando. Pastor, ¿qué usted creen de Netanyahu? ¿Cuál es su opinión de Netanyahu? Mi opinión de Benjamín Netanyahu es que eres un rey. ¿Un rey? Eres un rey. Recuérdate que hay profecía donde Dios dijo, y no habrán dos palos. Lo convertiré en un solo palo y un solo rey reinará sobre ellos. La división de Israel que nace en manos del rey Roboán, hijo de Salomón, nieto de David, aquel rey que tú conoces la historia y la mayoría de los oyentes que conocen la historia de aquel rey que la gente vino con él, el ministro, sus líderes vinieron con él y le preguntaron, le dijeron que le bajara los impuestos y él, usted sabe la historia, se dividió Israel y Israel con 10 tribus. Jeroboam, enemigo de Salomón, que había sido exiliado en Egipto, a la muerte de Salomón, él vino y tomó 10 tribus y se alzó con ella a los montes de Samaria. Y adoraban allá en el monte de Samaria, lo que se reconoció como el reino del sur. Perdone, ayúdeme, reino del sur, reino del norte. Uno de los dos, no lo recuerdo ahora, pero como reino del sur, creo que era. En el monte de Samaria le constituyó dioses para que los judíos no vinieran a adorar a Jerusalén y Roboán, hijo de Salomón, se quedó con Benjamín y con Judá en Jerusalén. Y toda la vida se dividieron. Babilonia llevó cautivo a Israel y luego más tarde llevaron cautivo también a Judá y se esparcieron, lo esparció Dios por las naciones. Miren, señores, Dios es tan fiel y tan bueno. Yo no uso tanto la palabra fiel porque para que la palabra fiel tenga su gran sentido, es como que Él nos deba algo a nosotros y Él tenga que cumplirlo. Él no nos debe nada a nosotros. Pero yo puedo decir que Él ha sido fiel, ha sido bondadoso, ha sido tolerante con Israel. Que le decía, lo voy a esparcir y cuando ustedes lleguen a las naciones donde van, oren por ellos. Oren por esa nación. Porque cuando esa nación prospere, ustedes prosperarán. Lo trajo aquí. A República Dominicana. De lo peor que dice la gente, yo era un niño en la muerte de Trujillo, tenía 10 años, 12 años, 11 años tenía. Yo creo que usted había peleado en la guerra del 65. No, tenía 14 años, trabajaba de jardinero, estaba de jardinero en las cotas, en la Romana, en una casa de unos millonarios. Y recuerdo, salí. Con una pregunta subió 4 años, con otra. Pastor, Israel ha sido mencionado como el pueblo. Aquí concluyo. Así que creo que Israel, que Benjamín Netanyahu es un príncipe, es un rey. ¿Puesto por Dios? Sí, no tengo duda de eso. Le dicen el genocida. Aquí hubo un pastor que sentado, hubo un pastor obispo que sentado en la silla donde usted está, dijo
que la iglesia de hoy no está de acuerdo con lo que Netanyahu está haciendo con Hamas. Y que el Israel de hoy no es ningún Israel, no es la ciudad de Dios, que ese no es el pueblo de Dios. Sí. Sentado ahí donde usted está. Sí, no era Josué un hombre escogido por Dios. Josué mató muchas más personas que la que va a matar o dirigir su muerte. Atención, Benjamín Nuevo Netanyahu. Diario. Déjeme, ya usted alborotó el panal y yo no puedo dejar esas avispas volando. Espérenme un momentito, no me interrumpan, porque puede la gente confundirse. Dele. Primero, es la Biblia lo que dice que no hay autoridad dada sin Dios. Y que la que hay, por él han sido constituidas. ¡Pam! Se acabó. Ya, eso contestó todo. No hay autoridad dada sin Dios y las autoridades que hay son por él constituidas. Ahora, Benjamín Netanyahu es un rey tan escogido por Dios como Luis Abinader en la República Dominicana, como lo fue Danilo Medina, como lo fue Leonel Fernández. No. Es que la Biblia lo dice, que no hay autoridad dada sin Dios. Y yo no puedo irme contra eso. Que tú en autoridad no hagas lo que Dios quiere, esa es una cosa. Y para ello es bien difícil, porque acuérdate que Satanás le dijo a Jesús, en las 3 tentaciones, solo menciono una: si te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos de este mundo, porque a mí me han sido dados y yo lo doy al que quiera. Por eso que en todos esos palacios el diablo está ahí y esos hombres están en batalla. Nosotros los medios agarran, pero ellos no saben lo que está pasando en esos palacios, en España ahorita, con Pedro Sánchez, todos los países del mundo. ¿Cómo se llama? El de Francia. Emmanuel Macron. El que está en Canadá. Donald Trump en Estados Unidos. Es un roble. Bueno, ese. Yo no sé si es bueno. Yo lo que sé es que él tiene principios. Me gusta. Defiende los valores. De acuerdo con Donald Trump. Algunos dicen es un hipócrita. A mí no me importa que sea un hipócrita. Defiende los valores. Es pro vida. Sí. Es pro vida. Sí. Es antiglobalismo. Está en contra de la Agenda 2030. Esa carta Santa Claus que está engañando al mundo. Entonces yo estoy con él en ese sentido. Entonces Benjamín Netanyahu es un príncipe, es un rey. Sí, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado en Israel a partir del 7 de octubre? Porque hoy nada más los niños de Hamas y no estamos de acuerdo con muerte ni de viejos ni de ancianos, no estamos de acuerdo. Pero las guerras son las guerras. Según usted, ¿cuál sería la respuesta para esas personas que como creyentes no abordan y no dicen que Israel, no solo Netanyahu, sino Israel es genocida? Yo en principio decía que quien atacó en principio, no vamos a remontar al 1917, cuando Gran Bretaña dice, bueno, mira, vamos a hacerlo así. Después la ONU en el 47 dice hay que hacer un Estado. Pero cuando la gente lo dice, no ve mal como creyente porque entiende que estamos apoyando algo que es a la clara. Hablamos de este conflicto reciente. Se tilda al pueblo de Israel no como el pueblo de Dios, sino como un pueblo genocida. ¿Cuál sería la respuesta según usted a eso? Sí, yo eso lo he escuchado con gente fuertísima, pastores extraordinarios, que lo que Israel está cometiendo es un genocidio. El genocidio, primero, ¿cómo se llama esto internacional? El derecho internacional
llama genocidio o genocida a alguien que quiere acabar con una raza. Si tú no quieres acabar con una raza, no califica para ese calificativo. Sí. Israel no quiere acabar con Jamás. Con Hamas, sí, pero no con Palestina. con los palestinos. No. Jamás nos representa a los palestinos. No sé si fue aquí que lo dije una vez o en otro programa. Jamás no representa a los palestinos. Jamás es un grupo terrorista como lo era Al Qaeda en Afganistán. ¿Y por qué cuando los atentados del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, hijo, o mejor dicho, George Bush. Hijo. George Bush. ¿Por qué todas las naciones estuvieron de acuerdo con él y la ONU estuvo de acuerdo con él en ir a combatir a los talibanes que estaban en Afganistán? Pues el 7 de octubre es el 11 de septiembre de los judíos. Sí. Sí. Pero yo le pregunto a usted, señor, ¿cómo se llama? Coordinador. Coordinador, ¿qué nación en el mundo que se llame nación, que le maten? Ustedes saben lo que son los kibutzes. Los kibutzes es un entorno, Sí. es una pequeña sociedad que siembra, cría, son personas nobles, sencillas, entre las que hay inclusive a veces árabes, si mal no recuerdo, que vienen a trabajar a los kibutz. Personas nobles que no están buscando problemas. Y se metieron estos tipos y le mataron 1.200 personas. Mataron ancianos, violaron las mujeres, quemaron niños vivos y secuestraron 250 personas. ¿Qué nación que se llame así se va a quedar con la mano en los bolsillos? Algunos dicen, pero ya ellos han matado más. Es que esa es la guerra. Es que a mí no, pues yo soy cristiano y no peleo. Tú me puedes dar una galleta y yo no voy a pelear. No. Así de plano. Yo tengo ya eso calculado. Sí, por eso el diablo que no invente, porque yo no peleo. Pero si yo no fuera evangélico y van y me matan la mujer y me matan los nietos o los hijos, yo voy a pelear. Pero el antisemitismo, que es un arma del globalismo, el antisionismo, que es un arma del globalismo, está ganando al mundo y está ganando cristianos. Y por eso están llamando a Israel genocida. Pastor, a pesar de... Ramón Alcántara, buenas noches Ramón Alcántara, Eduardo Martínez, Mateo, Roberto Almeida, Dios le bendiga. Raquel Kim Vega dice excelente exposición del obispo. Ramón Alcántara, buenas noches. Yajaira Lorenzo dice que el mundo, que la misericordia de Dios habla de la misericordia de Dios y la misericordia de los hombres, que no es lo mismo. Roberto Almeida, excelente explicación. Moisés Ruiz, gracias, ese soy yo, gracias por su... Brian Mateo, amén. Salomé Jiménez, gracias por la enseñanza, mi pastor. No sé si a mí o a usted, creo que a usted. Raquel Kim Vega, de nuevo, dice, pero lleven al obispo con cariño. Pero estamos llevando solo. Claro que sí. Yo no estoy haciendo preguntas. Claro que sí, claro. Eliezer Kelly Milor dice, Dios bendiga a nuestro obispo. Elisa Sierra dice, buena respuesta del obispo. Dice Raquel de nuevo que por favor, que no interrumpen al supervisor. Tenemos que interrumpirlo, si no, hace el programa él solo. Eduardo Martínez de nuevo dice, tremendo tema. Daniel Cordero lo está viendo. William Dismay, muy bien explicado por el obispo. Ok, vamos a que Martín haga su pregunta. Martín Obrí, su pregunta. Pastor, a pesar de todo eso, lo que pasa con Benjamín Netanyahu, lo que pasa con Israel, lo que dicen aquellos que creen que el Israel de hoy no es el de mañana, sigue siendo Israel tipo y sombra de lo que Dios quiere para el mundo, y sigue siendo
Israel el reloj de Dios? De hecho, como ellos no cumplieron, yo tengo un tema titulado Israel, el reloj de Dios, con todas esas profecías que mencioné y otras que no tenemos tiempo para mencionarlas. Porque el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU, y él mencionó a Inglaterra, cuando Inglaterra tiene, porque no fue porque, ay, qué bonito, no, tuvo que salir de la Palestina. Eso se puso caliente. Los judíos estaban haciendo atentados, porque el sionismo, que es una ideología de Teodoro Herzl, que comenzó a enseñar de que de que los judíos debían tener una tierra. Eso, lo que ha pasado con Israel, no ha pasado con ninguna nación en el mundo. 2500 años esparcidos por todas las tierras y vuelven a su tierra 600,000 judíos y hoy son 8 millones en cuestiones de cuál. Yo nací en el 49, en el 48, 14 de mayo de 1948, Israel fue declarado nación, Estado. Los palestinos pudieron serlo, pero como esa guerra no es por tierra, ellos no quisieron serlo, porque la guerra que se pelea en Medio Oriente, es decir, entre los judíos y los palestinos, con Ahmadinejad, iba a decir Ahmadinejad, que fue de los primeros que habló en contra de eso, con el Ayatollah, Irán, los Houthis, Hezbollah. Esa guerra no es por tierra, esa guerra es porque Israel tiene que desaparecer de la tierra. Señores, con el permiso de ustedes y el permiso del obispo Flavio Rosario, nos vamos a ir a una pausa comercial. No se mueva, no mueva el dial, que volvemos de inmediato. Señores, interesante entrevista con el pastor, y queremos agradecer al obispo, que yo sé que es un gran sacrificio que él hace, ya un señor de casi 80 años y además de eso, no, pero así no, su responsabilidad. Tanta responsabilidad encima que tiene el obispo, pastorear. Mira, yo pastoreo una iglesita y superviso 10 iglesias y yo sé lo que es 11 ya. Ah, ¿tú eres jefe también ya? No, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y yo sé el compromiso que es, porque cuando uno de esos pastores a mí me toca, yo tengo que responderle. Y el obispo tiene a casi 900 iglesias bajo su responsabilidad. Y yo sé que él sacar este tiempo para estar con nosotros hoy, eso no tiene precio. Pero yo sé que eso Dios lo valora, porque hoy hay muchas malas enseñanzas, malas influencias en los medios, enseñando cosas erradas. Y el obispo hoy le está llegando a miles y miles de oyentes que están ahí en la plataforma del Nuevo Diario, más de 19,000 personas, en el Facebook más de 1,000, en YouTube no sé qué cantidad tengo porque no hemos ido ahí. Y agradecemos al pastor. Queremos decir que Agustina Calderón, bueno, está hablando de que gloria a Dios, tremenda palabra. Misael Morisey y Santana García dicen: Dios le bendiga este gran panel, y al obispo Flavio Rosario, Dios no cambia ni tiene sombra de variedad. Amén. Así que pase Amén. Lo que pase, Israel tiene y será el reloj de Dios. Raquel King dice, pues Raquel King está muy activa, ya está ahí al compadre del pastor. Creo que el obispo nacional debe llevar todo ese conocimiento al papel. Yo dije eso una vez, que usted debería de escribir un libro que hable de Israel. Voy a escribir. Y le doy la razón ahí a Raquel. José Rodríguez: Israel tiene el derecho a defenderse. Bueno, Salomé, el obispo Rosario es mi pastor. Eso fue porque dije que era pastor mío suyo, no sé a qué era. Ese es su pastor. Bueno, señores, tenemos muchos comentarios ahí. Si nos ponemos a leer todos los comentarios que tenemos, no vamos a concluir, y el pastor tiene mucho material que dar. ¿A quién le toca la pregunta? No hemos terminado con la pregunta de él. No han terminado. Recuerda al público
En síntesis, ¿cuál fue tu pregunta? La pregunta fue poner a Israel, a pesar de todo lo que se ha dicho de Israel y lo que pasa con Benjamín Netanyahu y la confrontación con Hamas, que si Israel todavía sigue siendo el reloj de Dios. Nunca ha dejado de No ser. puedo dejar de saludar al obispo Misael Santana, que nos está mirando, creo que desde Miami. Ayer que le estaba pastoreando Misael Santana. No, él está en el país. ¿Está en el país? Sí, Ok. está en el país. Pero él es obispo Hoy en habló Estados conmigo y me Unidos. dijo que va, creo que a Costa Rica, Ok. a renovar su residencia. Dios bendiga al obispo Misael Santana. Israel nunca ha dejado de ser el reloj de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del reloj de Dios, estamos hablando del cumplimiento profético. El apóstol Pablo dijo, no, Pablo no, Pedro. Tenemos también la palabra profética más permanente, la cual alumbra, a la cual hacen bien estar atentos. Como una antorcha. Estar que alumbra. atento, porque ella alumbra como una antorcha. Es decir, las profecías que se cumplen en Israel, como en ningún otro pueblo, van enseñándonos a nosotros qué tan cerca está el tiempo de los gentiles, porque Israel ha sido hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Israel fue llevada cautiva por Babilonia, regresaron por Zorobabel, vino de Susan, la capital de Medo y Persa, del rey Artajerjes, viene, ¿cómo se llama el que reconstruyó los muros de Jerusalén? Nehemías. Vino y reconstruyó los muros de la casa de Dios. No era porque, ay, Jerusalén, no, Jerusalén era la ciudad de Dios, la ciudad de los profetas, la ciudad donde iba a nacer el Mesías. Y no estuvieron esparcidos antes de que naciera el Mesías en tierras extranjeras. Y Dios los trajo. Y vinieron, fueron esparcidos y regresaron. Luego, en su esparcimiento que le causaron los romanos 30 años después de Cristo, es decir, 70 después del nacimiento de Jesús, Roma vino y la llevó cautiva y quemó su capital, quemó el templo. Y por eso dejan de hacer Israel. No, fueron a tierras extranjeras, pero Dios tenía profecía que lo iba a traer de nuevo. Ese es el mismo Israel. Los judíos que estuvieron en Santo Domingo, que trajo el general Trujillo 3 barcos cuando Europa, Hitler lo estaba acabando en Europa. ¿Dónde están? Que pueden quedar algunos nietos por ahí, pero esos son los mismos judíos. Regresaron a su tierra, sí. Reiterando, el 14 de mayo de 1948, cuando es declarada el Estado de Israel en cumplimiento. Lee, cuando tú llegas a tu casa, lee Isaías 66 para que tú oigas al Señor decir, ¿quién oyó tal cosa? ¿Quién vio tal cosa? Nacerá una nación en un día, pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Fue cuando nació la nación de Israel. 600 judíos aproximadamente, sin tierra, porque estaba ocupada, en su gran mayoría, sin armas, sin flota, sin nada. Le cayeron 6 naciones al otro día después de su independencia: Egipto, Transjordania, Siria, Líbano. Irán, Líbano. Israel lo venció en la guerra del 63, la guerra de los 6 días. Israel lo venció en la guerra de Yom Kippur. Israel lo venció en la guerra de la Yihad,
En toda la yihad, Israel sale victorioso y de esta va a salir victorioso. Ese es el mismo Israel. Pero, pero por favor, todo el que tenga sentido común tiene que saber que no puede una nación tan pequeña como Israel hoy estarle vendiendo tecnología a los Estados Unidos. Y está en el concierto de 6 naciones que envían satélites al espacio. Y ve a Israel, a mí he tenido el privilegio de estar 2 veces allá y ver su sembradío y ver sus aguas del desierto, desalinización de agua del mar para regar las flores, la naranja, etcétera. Pero Israel en sí es un milagro. Lo que pasa es que el diablo no quiere eso. ¿Por qué el diablo no quiere eso? Porque Jesús cuando venga, volviendo a citar Apocalipsis 19, va para Francia o va para Manhattan, va para Nueva York, viene para la República Dominicana. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va Jesús? Para Jerusalén. Tremendo. El diablo no quiere eso, porque lo del diablo es desvirtuar todo lo que Dios hizo hombre y mujer. Él quiere que no haya ni hombre ni mujer, que haya un aparato ahí manejable por el globalismo, que él se porte de tal grado que no se sepa si es varón ni es hembra. Eso es lo que quiere el diablo. Que el Señor lo reprenda. Don Flavio, cuando decimos que Israel Media rosada. es el pueblo de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Que es Israel pueblo de Dios o la nación de Dios? Y eso es para la segunda pregunta, que es la pregunta real. ¿Significa eso que todo Israel será salvo? Sí, sí. ¿Todo Israel será salvo? Sí, todo Israel. Primero todo Israel será salvo. ¿Usted contesto eso primero? La que usted quiera, la que usted quiera. Ok, todo Israel será salvo. Eso no lo dice Flavio. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Dónde? Romanos, capítulo 8. Lee, pero Daniel, léete Romanos, capítulo 8, 9 y 10, que te va a dar cuenta que es Israel. Va a ser salvo. Pero donde yo aprendí que todo Israel va a ser salvo es en la cita de Jeremías, de Zacarías, que le cité. Y la que dice el propio Jesús en Lucas: no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene. ¿Quién le dice bendito a Jesús que no sea salvo? ¿No sabes tú que la salvación consiste simplemente en que el hombre diga, bendito el que viene en el nombre del Señor? Que Jesús es el Salvador. Sencillamente, ya estará salvo. Si cree y te mantiene en la palabra, en la palabra del Evangelio. Entonces, ¿y no esa no es una interpretación? ¿No es una interpretación? No, eso no es una interpretación. Es una profecía. Okay. Jerusalén, te lo voy a citar de nuevo, lamentamos, no tenemos tanto tiempo en televisión para decir las cosas 2 veces. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ponerte como la gallina pone su polluelo? No quisiste. Desde hoy no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando dice, Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, la palabra hasta es una ahora no recuerdo el término, que indica, ojo, que indica que llega un día cuando su hollamiento ya no será más. Y este es el día. ¿Y se tiene que arrepentir el todo Israel o no necesita arrepentimiento? Claro que sí. Simplemente por default. Acuérdate que Jesús... Y los que han muerto entonces en rebeldía. Acuérdate que los que han muerto en fornicación, en rebeldía, en adulterio. Ojo. Si responda a eso. Ojo. Acuérdense que Jesús... El apóstol Pablo dice que Dios nos encerró a todos
tanto al judío como al gentil, bajo pecado. ¿Han leído eso? ¿Recuerdan Sí, claro, eso? Claro. No le puedo decir dónde está ahora, pero eso es una lección una escritura muy cómoda para cualquier cristiano. Nos encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para salvarnos a todos. ¿En quién? En Jesucristo. Israel no tiene otra manera como ser salvo, si no es mediante Jesucristo. Reitero, Zacarías dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán por mí. Búscate esa cita, David, para que se la dé a los muchachos ahorita. Llorarán por mí, como se llora por hijo unigénito. Entonces, eso está claro. Ellos van a ser salvos como nación. ¿En quién? En Jesucristo. La promesa de Abraham no fue solo literalmente hablando, sino también para salvación. Sí, los que murieron en pecado, Ok, ahí voy. y en corrupción, Ahí voy. y que murieron sin Cristo. ¿Qué Si va a pasar un con eso? judío murió sin Cristo en corrupción, ayer me preguntó alguien, estaba en una... Analice bien. El domingo, sí, no, eso está analizado ya, Moisés, gracias. Ayer, Tenemos mucho público, pastor. gracias, Esperando Moisés, esa gracias, respuesta, gracias. a pesar Ayer, sí. el domingo, estaba en un campamento de caballeros y había un panel de preguntas y respuestas. No, un panel, yo estaba contestando preguntas porque era yo solo. Y aquí, discúlpeme. Me preguntó alguien, ¿y los soldados que están muriendo en Israel estarán salvos? ¿Se salvarán? Yo le dije, no, yo no sé. De una cosa que yo sé, que Dios dice, Dios ha dicho, yo tendré misericordia De quien tengo. de quien yo tuviere misericordia. No es de quien tenga misericordia, es de quien Él tenga misericordia. Y como Israel es una nación que tiene que estar ahí, porque todo lo que está pasando en Israel tiene su cumplimiento profético. Y Dios es el que está en la cabecera del tablero. Y la pregunta, Yo no puedo saber si estos soldados serán no, salvos. de los soldados no. Si de la- estos judíos de Tel Aviv, estos judíos de Tel Aviv que son tan corruptos como cualquier ser humano en el mundo, las marchas gay más fuertes que se dan en Tel Aviv, porque hay un proverbio viejo, mientras Israel reza, Tel Aviv se divierte. Tel Aviv es una ciudad tan corrupta como cualquier otra. Y yo te voy a decir a ti, no, tienen promesas de ser salvos y están salvos. No, Señor. Es en Jesucristo que la gente se ¿Y el salva. que se fue sin Cristo? ¿Ah? El que murió sin será Cristo. salvo. No, pero entonces tiene que No estar, será salvo. Tiene que estar perdido, claro. Entonces todo Israel no será salvo entonces. Ah, No, lo que pasa es pero que es que- Israel como nación será salvo. Ahora, ya como individualmente. Es que ahí habla solamente de un remanente, no habla de todo Israel, que era la confusión. Yo quiero que lo diga él, Ministro. No, pero yo entendí esa parte yo no aplica, entendí. No, Pablo, no, el porque apóstol pastor Pablo- tiene aquí que lo defienda. ¿Qué El tú crees? apóstol Pablo aplica, luego todo Israel será salvo. Sí. Aquellas personas que queden. Hay gente que habla de un remanente. Eso sí, Sí. de un remanente. Nosotros sí. entendemos que los 144,000 son judíos. Ojo, con eso debía tener el mundo para entender que ese Israel es Israel. Pero y siento- que de allí Dios va a sacar de cada tribu 12,000 sellados. Y eso es el 12,000. Pero es un eso número simbólico, no es un número eso iba a exacto. decir. Eso iba a decir No es un que el número. 144,000 no es No literal una o es cantidad simbólico. exacta, eso es simbólico. Yo creo que son literal. Tengo Ok. el derecho a equivocarme. En un- no, en- yo en tengo un el derecho a libro- en equivocarme un como libro que cualquier es hombre. simbólico. Yo no tengo que...
todo lo que yo conteste aquí hoy no tiene que ser la realidad. Yo voy a contestar lo que yo creo. Es verdad, tiene razón. Gracias. Uy, yo tengo derecho a equivocarme. Yo creo Pero que... llévenmelo suave. Que yo- No es suave, no es suave. Es que cuando usted dice que son 12.000 de cada tribu, que eso es literal, Sí. bueno, lo que hemos recibido como enseñanza es otra cosa. Bueno, yo... Y como usted dice, bueno, usted ha sido sabio porque si yo me puedo equivocar, como quizá ahora está equivocado. Bueno, está Para la bien. primera entrevista, No hay hay que problema. pedir la entrevista al entrevistado que lleve a los conferenciados. Escúcheme, para mí... Tiene que llevar a los amigos. No. Ojo, para mí, los dos olivos que profetizarán, que van a profetizar en Jerusalén en los tiempos de la gran persecución, son judíos. Algunos dicen que fue Elías, que posiblemente es Elías, y no, que fue trasladado, que no vio muerte. Cada quien tiene su retórica. Otros dicen que Elías y Moisés. Yo no sé quiénes son. Yo creo que son dos profetas judíos que estarán en la calle de Jerusalén. La turba lo matará y dice que estarán 3 días muertos en la calle de Jerusalén y nadie lo puede topar hasta que Dios diga. Yo creo que todo eso es literal. Los 144,000 sellados que el ángel le dice que un ángel le dice al otro, aguanta, hasta que sean sellados los siervos del Señor. Para mí son literales y van a testificar en las calles de Jerusalén, y los judíos que estén para ese tiempo, cuando Cristo venga, mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán por mí, como se llora por hijo unigénito. Todo eso es literal. Y todo Israel, como dice Pablo, será salvo. Todo lo que queden hasta esa época y se humillen ante la presencia de el Rey de Reyes, Obispo a quien traspasaron. Rosario, Así creo yo. Quiero hacerle una pregunta porque hay una parte que no podemos dejar de tocar, y ya tenemos el tiempo muy encima. Obispo, hemos estado viendo en los últimos días, vimos a Nuria, que no me sorprende porque Nuria es una enemiga del Evangelio, pero también vi a un pastor. Entonces cuando vi a un pastor hablar de esto, dije, wow, pero ya que hay problema. Se está hablando, Nuria hizo un reportaje en estos días de pastores con enriquecimiento ilícito, pastores lavando dinero. Nosotros se hizo mención de una pastora que el día pasado fue apresada, pero aparte de eso, un pastor de su concilio en estos días escribió en los grupos y decían, ¿qué está pasando? Que casi toda la semana hay un escándalo de un pastor en los últimos días. Y hemos visto muchos pastores, bueno, ayer o antes de ayer fue condenado un pastor a 8 años con una acusación ahí de los Alcarrizos. Entonces yo quiero que vayamos por parte. Primero, ¿qué usted opina de estos pastores? ¿O se presta realmente la iglesia o las iglesias para lavado de activos? ¿Hay pastores que usted maneja estas informaciones de pastores con enriquecimiento ilícito? ¿Qué opinión le merece eso a usted? Recuérdate que Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Eso me dice a mí que cada día que va pasando, estamos en una cuenta regresiva. Y cada día que pasa de esa cuenta, en vez de ampliarse en términos de valores y de bien, el mundo eclesiástico se va estrechando.
¿Se entiende eso? Cada día más demonios van a descender. Esto es una locura. Esto es una locura para la mayoría de la gente. Pero cada día, desde aquí hasta el tiempo en que la bestia y el falso profeta gobiernen, va a haber más demonios. Las tentaciones serán más fuertes y habrá más pastores, cada día más, que provocarán, que permitirán ese tipo de narrativa que Nuria puede equivocarse. Yo he visto a Nuria una sola vez que trató de acusarme. Porque, ¿A usted? Sí, trató de acusarme. Solo que su acusación fue sencilla. Estábamos, cuando vino Tidy Joshua, debe recordar, nosotros hicimos una rueda de prensa, ella cayó allí y comenzó a hacer preguntas sobre Tidy Joshua y de ustedes, y finalmente cayó donde mí. No se estaban hablando de los pastores que son ricos, y que creo que se habló de pastores que viven en casa campo, que han dormido en casa campo, y me hizo la pregunta, me picó a mí. Me dijo, usted de lo que ha dormido, ha estado en hoteles en casa campo. Yo le dije, sí. ¿Y por qué yo no puedo? Así. Sí, yo he estado en casa de campo más de una vez. ¿Y por qué yo no puedo? Yo trabajo. Y como yo le puse la cara así como, bien, ella se fue por otro lado porque ella es bien inteligente. Nuria, si tú le respondiste y le pegaste con tu respuesta, ella se va por el otro lado. Entonces, sí, ella va a encontrar caso. Y cada día más, por lo que dijimos en principio, porque cada día hay más pastores independientes, y estoy con lo que dijo el hombre de Suiza. Hay lugares donde no hay concilio. Alejandro, Lady Gaga. Alejandro el suizo, que no se le olvide eso. Alejandro, el dominicano que vive en Suiza. Alejandro Luis. El dominicano que vive en Suiza. ¿Dónde vive? En Asia. Ministro, usted Aquí habló... concluyo aquí. Perdón. Así que ella va a encontrar cada vez más. Los medios van a encontrar cada vez más. Porque esto va a cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. La maldad. Y es que toda esa cosa del globalismo se va a quedar ahí. No, eso va a crecer. El feminismo extremo, los abortos, todo eso va a ser aprobado a nivel Pastor, del mundo. ¿Y cuál debe ser la actitud de la iglesia ante eso? La iglesia estar abierta, no tratar de estar encubriendo. Yo no puedo venir aquí a decir, ay no, todos los pastores son santos. No. El que pecó, pecó. Y nosotros somos seres humanos. Y ya te dije, seres humanos, no Dios. Y si no tiene la conexión con Dios y un pastor, esto es así. Tú puedes, horizontal y transversal, horizontal y vertical. Si tú no tienes conexión con Dios y con un obispo que te mentoree con facilidad, tú caes en problemas. No todo, pero con facilidad puede caer hay en comunicadores que están pidiendo que las iglesias sean reguladas por el gobierno para evitar los temas de lavado de activos y tantas cosas, tantos escándalos que en los últimos días se están viendo, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica. ¿Está usted de acuerdo como supervisor, usted que maneja alrededor de 800 y pico y tiene la fe que para el mes de abril va a manejar 1000 iglesias a supervisar, a dirigir, a guiar? ¿Está usted de acuerdo que el gobierno
regule las iglesias evangélicas? A mí no me preocupa eso, porque al menos la organización que yo dirijo no vive del gobierno ni le pide al gobierno. Nosotros estamos haciendo un proyecto de 1.000 millones de pesos y todavía no le hemos mandado una carta al gobierno para que nos regale algo. Si quieren regalarnos, que nos regalen. Si no, yo soy de lo que creo. Ojo. Cogemos la fundita, pero no somos... No. Porque yo no quiero comprometerme con nadie. Yo no vi los apóstoles comprometidos con el gobierno de entonces. Todo lo contrario, le dijeron a ellos, ¿y cómo podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído? Pastor, y no duele decir que está haciendo una construcción de 1.000 millones de pesos. Eso es mucho cuarto. Sí, esto es una iglesia de mucho cuarto. De mucha gente también. De mucha gente. Oye, ¿para qué que tenemos? ¿Para qué que estamos ganando? Nosotros hemos ganado en los últimos 12 años, y tú lo sabes, más de 400 nuevas Y el congregaciones. anticristo no se va a quedar con esa construcción. Sí, pero cuando nosotros vengamos, cuando Cristo venga y nosotros vengamos, es para afuera que van. Cuando lleguen a reinar por vida. No. En ese proyecto que nosotros estamos construyendo, se van a salvar miles y miles de almas. Porque en el gobierno universal Es del verdad que le anticristo hice esa pregunta. de 1.000 años, en el gobierno de 1.000 años, esa pregunta me la he hecho yo por montón. No, yo le hice esa pregunta porque le escuché a usted decir eso, Sí. y quería que usted lo diga. Entonces, para que eso la gente sí. sepa. Hablando de la Para que sociedad, la gente sepa por qué no hay miedo de hacer una construcción No, yo no tengo a miedo. esos niveles. No, O sea, Aquí en el país de Latinoamérica no hay una iglesia evangélica con una construcción. no, y en el Caribe se no está hay haciendo una ahí. para 11.000 personas. No lo hay. Aquí en la República Dominicana no hay ningún edificio. Nosotros llenábamos la Media Naranja, el Coliseo Teocruz, y nosotros y todo lo que estamos haciendo es mucho más grande y mejor que eso. De Para la hecho, gloria de la Dios. construcción que se está En el gobierno haciendo de 1.000 años. en la arena de Santo Domingo Cristo. es un boom publicitario que va a tomar 12.000 personas y No, y eso es se va a grande. recuperar porque ese local ustedes lo van a alquilar, No, ¿verdad? sí, claro. Ahí se van a hacer Maestro. los grandes conciertos. ¿qué rol considera Evangélico. que debe tener Evangélico. la iglesia? ¿Qué rol considera usted que debe tener la iglesia en la sociedad actual? Como usted dice que cada día llegan más demonios. ¿Qué rol considera usted que debe tener la iglesia y qué está haciendo, digamos, su organización para cumplir ese rol actualmente? Estamos creando un buen departamento de discipulado. Ya lo tenemos, está funcionando muy bien para discipular. Los discípulos hacen discípulos que pueden hacer discípulos para hacer más discípulos. Es decir, ¿sí? ¿Tiene su organización algún departamento social? Tenemos un departamento, aquí concluyo, O sea, concluyo aquí. Tenemos un departamento de educación muy bueno. Tenemos un departamento social. Se llama el Ministerio de Bien Social. Hacemos casas a personas. Reparte alimentos. No tan común, pero cuando podemos y cuando aparece la oportunidad. Nosotros predicamos que cuando se le quema una casa a una viuda pobre, a un anciano, a una gente pobre, que no son los bomberos los que tienen que llegar primero, son las iglesias que deben llegar primero. Y caemos allá y le llevamos colchones, le llevamos comida, le llevamos cosas. Sean evangélicos o no. Claro, sean evangélicos o no. O sea, si a un inconverso que no pertenece a su iglesia, Y que hablamos de la se le quema sociedad. una casa, la iglesia va. Los últimos que hicimos fue en la casita de San Luis. Creo que 3 casas se quemaron ahí. Y ustedes la hicieron las 3. Sí, nosotros lo hicimos. Tremendo concilio. Hay que pertenecer a esa iglesia. Nosotros, porque esa iglesia está haciendo un bien social. pero tú no te diste cuenta de eso, de la casita que hicimos. Sí, pastor, el pero ingeniero, yo me hace mi el ingeniero trabajo. Miguel, con ayuda de nosotros
hicimos esas casas. Pastor, ¿y si hicimos la una iglesia? casa de Atomayor, reparamos casas, llevamos comida, limpiamos dientes, lavamos pelo, sacamos muelas. Si la iglesia tiene... No sé si contesté tu pregunta. Bueno, es que hoy en el programa de radio el coordinador Daniel Cordero traía a colación un diputado que estaba regalando 4 huevos y una mano de guineo. Y yo decía que hay mucha hambre. Entonces, como usted está construyendo está construyendo una obra de esa magnitud, Sí. cuando pregunté por el departamento social, es por eso, porque hay mucha necesidad. Sí. Entonces, no es todo para nosotros como concilio, digamos, sino también que se estaba repartiendo esa riqueza que usted dice que tiene el concilio a esa sociedad que necesita. Alejandro, el crecimiento de la iglesia tiene que ser integral. Si solo un pastor se pone a construir un templo, puede que cuando acabe de hacer el templo, si su enfoque es solo un templo, puede que cuando acabe de construir el templo no tenga las personas. Y hay 2 cosas importantes en la vida: Dios y las personas. Si un diputado... Así que nosotros tomamos muy en cuenta de no invertir todo en la construcción de un templo. Cada iglesia que nosotros organizamos nuevamente, tenemos un fondo, poquito, pero le damos una ayuda para que siga. Y tenemos un departamento de plantación de iglesias, un departamento de grupo. Gracias. Un departamento de los grupos, porque yo le hablé, él está hablando de 800 congregaciones, pero nosotros tenemos alrededor de 2.500 grupos. No, 4.000. No, bajó porque la pandemia... No, porque yo di una materia en estos días, mandé a investigar cuántos grupos de crecimiento tenía el concilio. Y ahí está el testimonio. Grupos en casa, que son pequeñas congregaciones. Así que nosotros construimos, invertimos en la construcción, y ya es una construcción que viene ya tiene un 35-40% de esa cantidad, pero nosotros no nos vamos a olvidar de la pobreza, no nos vamos a olvidar de las necesidades. Señores, gracias a Ismael Rodríguez, Giselle Urbáez, a Bonilla, a Jonathan Méndez, a Jonathan Domínguez, a Bonilla, a Comba, Yomaira. Señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Queremos agradecerle al obispo, el pastor Flavio Rosario, por su intervención en este señor, una joya sin desperdicio este programa. Y pronto le vamos a traer otro programa similar a este. Al obispo hay que traerlo aquí, aunque sea mensualmente. Porque él tiene material. Tiene material. Señores, gracias a todos los que se nos han conectado. Gracias a Daniel Cordero, a el suizo Alejandro Ramos. Ay Dios, que Alejandro Fulgencio. Alejandro Ramos, un supervisor de Tiene que cambiar donde te la está comprando, que te la están dando suizo, adulterada. Moisés, tú estás atrasado. Alejandro Ramos ya está pastoreando en Brooklyn, en Brooklyn, sí. Ok, a un pastor, un ex supervisor de nuestro concilio, Alejandro Ramos. O sea que la comparación fue buena, mucho. Fue buena. Tiene que correr mucho para llegar a ese con nivel. un cristiano. Y a Martín Ubrí Minaya. Señores, gracias a todos ustedes por estar conectados hasta esta hora con su programa Enfrentado. Muchas gracias a todos y será hasta una próxima entrega.